parte de la investigación es el aumento de tasa de mutaciones del genoma humano debido al adelgazamiento de la capa de ozono. El objetivo general es crear un ADN recombinante que integre en el genoma del ratón Mus musculus el gen de SUB, proveniente de Ramaciotus varionatus, para poder estudiar los efectos de la proteína damage suppressor en la protección del ADN en contra de la radiación UV y los rayos X. Hipotetizamos que las células epiteliales del ratón transgénico de SUB mostrarán mayor resistencia a los daños causados por la radiación UV y los rayos X, gracias a la expresión de la proteína damage suppressor. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Dentro de la célula, la radiación apunta a los genes responsables de la reparación del ADN y los genes antitumorales. En este último grupo encontramos al gen P53, cuyas mutaciones están presentes en más del 50% de los melanomas, un tipo de cáncer de piel que se produce cuando células melanocitas defectuosas se dividen sin detenerse. Este es uno de los cánceres más comunes a nivel mundial y es el número 1 de incidentes en México con una tasa anual de aumento del 3%. El gen P53 del humano es homólogo al del ratón Mus musculus. La mutación más común es la formación de dímeros de timina. Ahora hablemos de los tardígrados. Se trata de animales microscópicos ultrarresistentes. En este estudio, la característica de interés del tardígrado es su capacidad de resistir altos niveles de radiación. En su genoma encontraremos al gen de SUB que codifica la proteína damage suppressor que se asociará al ADN mediante interacciones electrostáticas, actuando como un escudo que bloquea la radiación, evitando así alteraciones del material genético. La primera fase del proyecto es la generación del ratón transgénico. Primero enviaremos la secuencia del gen de SUB a un laboratorio para que nuestro gen sea sintetizado artificialmente. Luego, por medio de la PCR, amplificaremos la cantidad del gen de SUB. Se coloca la muestra en la máquina de PCR y se deja actuar por 30 ciclos. Después, se debe generar el vector de transgénesis utilizando el plásmido PG3ZK14 que contiene el promotor K14, que hará que el gen se exprese en la epidermis del ratón. Para la unión del plásmido con el gen se utilizará un kit de clonación. Entre tanto, se deben extraer óvulos fecundados de ratón Mus musculus. Luego, a través de la técnica de microinyección, se insertarán los vectores dentro del cigoto. Posteriormente, se deben reinsertar los óvulos en una madre nodriza. El tiempo de gestación promedio es de 19 días. Posterior a este tiempo, se debe esperar de 18 a 21 días antes de que se pueda realizar pruebas de expresión genética. Para analizar la expresión del gen de SUB en el ratón transgénico se utilizarán dos pruebas, Western blot y PCR en tiempo real. La PCR en tiempo real nos mostrará si el gen fue recombinado dentro del genoma del ratón. Se parte de ARN que será convertido en ADN por acción de una transcriptasa inversa. Primero se debe extraer ARN de una muestra de tejido de la cola del ratón de SUB. Para hacerlo se utilizará un kit de purificación. Se siguen los pasos de la PCR normal, pero a la mezcla se le agrega una molécula fluorescente que mostrará la existencia del gen de SUB. Por su parte, el análisis Western blot muestra la cantidad de proteína producida en un organismo. Se parte de una muestra de tejido proveniente de la cola del ratón de SUB. Utilizando el RIPA buffer se purificarán las proteínas del tejido. Se mezclan las proteínas con SDS, compuesto que las recubre con una carga negativa. Para la electroforesis se utilizará un gel de poliacrilamida. Las proteínas migrarán hacia el cátodo de la máquina, mientras más livianas viajarán más lejos en el gel. Una vez que las proteínas se separaron por peso en el gel, se debe transferir a una membrana de celulosa para poder colorear las proteínas utilizando dos anticuerpos. Así determinaremos si la proteína damage suppressor existe. Ya que la existencia y expresividad del gen de SUB han sido demostradas, se proseguirá a la segunda fase del proyecto. La segunda fase es la experimentación con el ratón transgénico. En las pruebas realizadas para la radiación X serán expuestos de 20 a 30 ratones. Se dividirán los ratones en 5 grupos que serán expuestos a diferentes niveles de radiación producidos por una máquina de fotones. Para el estudio de la radiación UV, tendremos 10 ratones que serán irradiados diariamente durante 6 meses. Cada 30 días se aumentará la dosis de radiación. El método Comet-Assays lo usaremos para identificar rupturas en el gen P53. Primero, se debe producir una solución de agarosa en un portaobjetos donde colocaremos la muestra de células del ratón.
Una vez hecho, se sumerge en un buffer contenido en la caja de electroforesis que mediante impulsos eléctricos hará que el DNA se transfiera de un extremo de la caja al otro. Se toma foto de estos resultados y se analizan en un programa de computación. Por otro lado, la electroforesis es un proceso que permite distinguir daños en el DNA. Es muy parecida al COMET-ASAI, sin embargo, en donde discrepan más es en la observación de los resultados. Se sigue el procedimiento de Western blot, pero aquí se utilizará gel de agarosa y la caja de electroforesis contendrá buffer TAE con bromuro de tidio. Al terminar, se compara qué tan lejos llegaron los grupos de DNA. Al comparar los daños del ADN de los ratones transgénicos versus los ratones normales, podremos determinar si nuestra hipótesis fue correcta.